Bueno, vamos a comenzar la conferencia de hoy, que se llama Análisis Oculto de la Biblia desde el punto de vista científico y Rosacruz. Para los amigos que les gusta leer la Biblia, hay un curso que da la Fraternidad Rosacruz que es sobre las interpretaciones bíblicas del punto de vista Rosacruz. Esto es muy importante que se entienda, porque si uno lee la Biblia literal, es un cuento de fantasía. Es un cuento para niños, ¿no? Hay cosas que están dadas en símbolos. Y uno tiene que saber leer entre líneas y tiene que buscar la interpretación, como lo hacen todas las denominaciones, ya sean cristianas, católicas, interpretan la Biblia desde su punto de vista. Pues nosotros también, por supuesto. Y todas las enseñanzas comprendidas en el concepto Rosacruz del Cosmos, bueno, pues están manifestadas en la Biblia de una forma o de otra. Todo es en forma de símbolo, como ya dije. Entonces, a mí se me ocurrió, ¿no?, hacer el análisis del primer libro, o sea, del Génesis. En el concepto de Rosacruz del Cosmos hay un capítulo dedicado completo al Génesis. Y entonces, aprovechando eso y algunas otras conocimientos, pues hicimos esta conferencia, que espero que la disfruten. Génesis, primera parte. Aquí vamos a analizar el Génesis capítulo por capítulo, versículo por versículo. O sea, no vamos a dejar nada que ver en este libro, ¿no?, que es el primero de la Biblia. Y vamos a comenzar con el Génesis capítulo 1, desde el versículo 1 al 5. El Génesis es un poquito largo y he dividido esta conferencia en 4, que la vamos a dar los últimos viernes de cada mes, comenzando hoy. Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 5. Narra la historia del primer día de la creación, cuando todo estaba oscuro y se hizo la luz. Así comienza el libro Génesis. Esto se refiere a cuando se creó nuestro sol, que en un inicio estaba compuesto de gases, hidrógeno, que era el elemento más simple. Para los que no conocen, el hidrógeno es un elemento que tiene un electrón y un protón en su átomo. Es el más simple de todo, por lo tanto fue el primer elemento que se crea cuando se hace la creación de la región química. Y permanecía apagado y oscuro, pero producto del movimiento, entre paréntesis verbo, comenzó a calentarse y se produjo un colapso molecular, dando lugar a la ignición del mismo debido a una explosión nuclear, iluminando todo a su alrededor. Así fue como se hizo la luz. O sea, una reacción química que hizo una explosión nuclear que convierte el hidrógeno en helio, que es el segundo elemento, que tiene 2 electrones y 2 protones en su átomo. Esta parte del Génesis trata de la creación de la forma. Por eso el hombre se creó último. Esto está asociado con la primera época de la cuarta revolución del período terrestre o época polar. Primero se creó el Sol y los planetas estaban en su interior, incluyendo la Tierra. En la época polar, que nos habla Hendel, que fue la primera época de la cuarta revolución del período terrestre, el planeta nuestro empieza el Sol a crear incrustaciones, a generar materia más sólida, y se crean unas costras que están en el polo del Sol, producto de su campo magnético.
Esto hace que esta época se llame polar, porque precisamente estábamos ubicados en el polo del sol, dentro de él. Por lo tanto, nosotros no podíamos tener en ese momento los cuerpos que tenemos ahora, por supuesto, porque nos quemaríamos. Éramos más gaseosos, éramos menos densos, hasta que fuimos poco a poco entrando en la densidad de la materia. Lo que significa que Jehová, el más alto iniciado del periodo lunar, junto con las jerarquías de Escorpio, señores de la forma, que estaban al mismo nivel, crearon la región química del mundo físico. Y como estábamos dentro, o sea, en el polo del sol, entonces todo a nuestro alrededor primero era oscuridad, pero cuando comenzó la ignición, todo era luz. De ahí eso de que se hizo la luz. Génesis del capítulo 1 del versículo 6 al 8. Narra la historia del segundo día de la creación, cuando crea el horizonte, la separación de las aguas en forma líquida, océanos y mares y en forma de vapor, atmósfera. Esto se refiere a cuando la tierra fue expulsada del sol y se enfrió. Fíjense que la tierra, esas incrustaciones que se fueron creando del planeta, por fuerza centrífuga, como el sol rota, pues fueron bajando hacia la parte del ecuador y salieron desprendidos cuando ya no podíamos soportar las vibraciones. Los que estábamos, la oleada de vida de los espíritus virginales que estábamos dentro del planeta Tierra, dentro del sol, no pudimos soportar las vibraciones y fuimos expulsados. Esto fue al final de la época hiperbórea, que es la segunda época de la cuarta revolución del periodo terrestre. Esto ocurrió cuando, producto de las explosiones nucleares en el interior del Sol, se originan materias más pesadas, elementos de la tabla periódica, y se produjeron costras que se separaron y fueron expulsadas del Sol en dependencia del grado vibratorio, dando lugar a los planetas que conocemos, dentro de ellos la Tierra, que fue expulsada por el ecuador del mismo y lanzada a una distancia donde se enfriaría y sería posible la vida. Primero fueron expulsados los planetas más lejanos. Por ejemplo, el primer planeta que se expulsó fue Urano, y la oleada de vida de Urano es la más atrasada de todo, porque como no podían aguantar las vibraciones solares, pues salieron expulsadas. Después salió Saturno, posterior Júpiter, que es una excepción, que la oleada de vida de ahí está un poquito más avanzada que nosotros. Después Marte, la Tierra, Venus y Mercurio. Según las enseñanzas de Rosacruz, esto se refiere a la época hiperbórica, que corresponde a la segunda época de la cuarta revolución del periodo terrestre, cuando la Tierra fue expulsada del Sol, como fueron expulsados primero los planetas exteriores, Urano, Saturno, Júpiter y Marte, en ese orden. Esto ocurrió debido a que los espíritus virginales desprendidos del Sol no tenían el mismo grado evolutivo, y los más rezagados, al no poder soportar los altos grados vibratorios del Sol, fueron arrojados fuera de este en el orden mostrado anteriormente, con excepción de Júpiter, que sus espíritus son más evolucionados que los de la Tierra, y es el mayor de todos los planetas del sistema solar con calor propio. Cuando la Tierra fue expulsada era una masa ígnea, y cuando ésta se enfrió debido a la lejanía con el Sol, el agua en la Tierra se condensó y se unió a la superficie, y el vapor subió a la atmósfera. Génesis 1, capítulo 1, versículos del 9 al 13. Narra la historia del tercer día, cuando se separan las tierras de los mares, y cómo crea el reino vegetal, producto de movimientos tectónicos. Las grandes masas de minerales se acomodan y se crean fosas y montañas. La cima de las montañas se convirtieron en continentes y las fosas en océanos, cuyas formas eran muy diferentes a las actuales, debido a las condiciones de la distancia con el Sol y elementos existentes
temperatura, agua, oxígeno, se produjo la vida inferior, reino vegetal, tanto en la superficie como en las aguas. Fíjense que primero se forma la vida mineral, porque la vida mineral es el planeta como tal. Y después la vida vegetal. Aquí vemos una imagen de lo que eran las transformaciones de la Tierra, como la Tierra salió ígnea del Sol, se fue enfriando poco a poco hasta llegar a ser la Tierra en las condiciones actuales, producto de millones y millones y millones de años de evolución. Esta etapa se refiere al final de la época hiperbórea, cuando la Tierra se enfrió y comenzaron los elementos unicelulares, dando lugar a las plantas que poblaron los océanos y los continentes, que no fueron las plantas de la actualidad, sino que éstas evolucionaron también según fueron cambiando las condiciones de la Tierra. Se habla de que en aquellas épocas primitivas las plantas eran enormes, habían unos helechos enormes, cosas que ya no existen en la actualidad. Génesis 1, capítulo 1, del versículo 14 al 19. Narra la historia del cuarto día, cuando se crearon las dos luminarias para que señorearan. La lumbrera mayor de día, el sol, y la menor de noche, la luna, y así separar el día de la noche, y también creó las estrellas. Esto es muy importante porque esto es una de las contradicciones más grandes que tiene la Biblia. ¿Cómo es posible que primero se haga la luz y después se hicieron las dos luminarias? Si precisamente la luz proviene del sol, la luna nos refleja la luz solar. Y esto es una cosa que las personas no entienden y dicen que la Biblia está errada en eso, que eso es un disparate, pero no es así. ¿Por qué no es así? Nosotros cuando se surge la ignición estábamos dentro del sol, y al estar dentro del sol no podíamos ver al sol, pero sí la luz, porque estábamos dentro de la luz. Pero cuando fuimos expulsados por primera vez se vio al sol. Y entonces como si se hubiera creado. Esto lo vamos a ver más adelante. Y esa es una contradicción que tiene respuesta fácilmente basado en las enseñanzas de Rosacrucis. Esto ocurre pues al ser expulsado del sol, se ve por primera vez y es como si fuera creado. O sea, estábamos dentro de él, no lo veíamos, cuando salimos lo vemos. Es como si viviéramos en un edificio, dentro de una habitación, y no sabemos cómo es el edificio hasta que no nos vamos de él y lo vemos de lejos. Vemos un edificio alto de tantos pisos, etcétera, etcétera. Pero mientras estamos dentro de él en una habitación no sabemos cómo es el edificio. A la vez que la luna, producto de una zona más densa que se fue cristalizando y desprendiendo de la Tierra, que fue expulsada, dejándola en una órbita fija alrededor del planeta debido a ambas gravedades. Y al despejarse un poco el vapor de la atmósfera, fueron vistos las estrellas. Esto que yo estoy narrando del primer día y el segundo día, no piensen que son días de 24 horas, para nada. Los días son de miles y miles y quizás hasta millones de años. Estos días de la creación. La creación no se pudo haber hecho en una semana. Es imposible. Las plantas, los animales, todos evolucionan en miles y millones de años. No es así. Lo que pasa es que se dicen días de la creación. Eso es muy importante porque cuando les digan que Dios creó al mundo en 7 días, hay quien se lo cree. Porque te dice que para Dios no hay nada imposible. Pero nosotros sabemos que Dios no es un hombre. Y Dios es la energía creadora. No es humano, como lo humanizan y como lo ponen un viejo barbudo sentado entre las nubes, como muchos lo representan. Para nada que ver con eso. Esta etapa corresponde al principio de la época lemúrica o tercera época de la cuarta revolución del periodo terrestre, cuando los seres fracasados de nuestra oleada de vida no podían soportar las vibraciones del planeta y fueron expelidos
en una porción de la tierra donde fueron confinados y a lo que se le llamó la luna, de manera análoga como fue expulsada la tierra del sol. Llegó el momento en que existían seres muy rezagados, tan rezagados que ya no tenían el chance de empatarse con nosotros y eran fracasados. Entonces, si hubieran quedado en la tierra, hubiera sido un estorbo para la evolución de los demás. Entonces, fueron confinados a una porción de la tierra que se cristalizó y fue expulsada como fuimos expulsados del sol. De la misma manera que fuimos expulsados del sol porque nos cristalizamos, que ya no podíamos soportar las vibraciones del sol, pues los fracasados no podían soportar tampoco las vibraciones de la tierra y fueron expulsados hacia la luna. Y así fue como surgió la tierra y la luna. Génesis 1 del 20 al 23. Narra la historia del quinto día, cuando se crearon los peces y las criaturas marinas para que poblaran todas las aguas, y creó las aves para que habitaran los aires y la tierra. Del mar surgieron elementos unicelulares. La evolución hizo que crecieran los primeros habitantes marinos, incluyendo los gigantescos reptiles, dinosaurios, de los cuales tras millones de años de evolución se transformaron en las aves que en sus inicios fueron gigantescas. O sea, todo lo que plantea Darwin sobre la evolución de las especies ocurrió así. O sea, de los elementos unicelulares, que fueron los primeros que se crearon, fueron evolucionando y fueron uniéndose células y fueron creándose los elementos marinos hasta que salieron hacia la tierra, se convirtieron, primero eran peces, después se convirtieron en anfibios y después en reptiles, y fueron los famosos dinosaurios, que surgieron de estos elementos unicelulares, y ya comenzó lo que es el reino animal. Esto se refiere a la tercera época de la cuarta revolución del periodo terrestre, o época lemúrica, en sus inicios, cuando fueron creadas las criaturas marinas y las aves. Todavía los lemures no habían aparecido, estaban por aparecer, todavía seguían las bolsas aquellas abotagadas que tenían una protuberancia en la parte superior, con la cual se alejaban de las zonas calientes y peligrosas. Génesis 1, capítulo 24 al 31. Narra la historia del sexto día, donde fueron creados los animales superiores terrestres, y por último el hombre. Fue creado varón y hembra los creó. Así está escrito. Fue creado varón y hembra a la vez, juntos. No fue Adán y Eva. Fíjense que Adán y Eva vienen después, en el Génesis, en capítulos posteriores. Aquí dice que el hombre fue creado varón y hembra, o sea, fue hermafrodito. Y esto ya se refiere a los lemures. Esto obedece a la evolución de las especies. Cuando los peces salen del agua, evolucionaron a diferentes ramas, como los anfibios, reptiles, vertebrados, invertebrados, mamíferos, etc. Y por último, los ancestros comunes del hombre actual con los antropoides, que aún no se han descubierto. Los lemures eran los ancestros comunes del antropoide y del hombre. ¿Por qué? Porque a partir de ahí fueron evolucionando, y entonces los rezagados fueron rezagándose y los humanos fueron evolucionando. Pero somos de la misma oleada de vida. Los antropoides, que son los monos que no tienen cola, o sea, chimpancé, gorila, orangután, etc. Esto pertenece a la primera mitad de la época lemúrica, cuando fueron creados los animales superiores producto de la evolución, y cuando fue creado el hombre parecido a como somos nosotros
los lemures. O sea, si ustedes se fijan, un lemur está un poquito lejos de ser como nosotros, pero sí tiene dos piernas, dos brazos, una cabeza, un tronco. El tronco es relativamente corto comparado con las extremidades y tenía los talones hacia atrás, o sea, una especie de como de segunda rodilla, y así ellos podían saltar para huir de las zonas de ignición. Podían, y con lo que tenían en la cabeza, esta protuberancia que hoy se conserva en los gorilas, era el órgano de sensación. Cuando el tacto no existía repartido por todo el cuerpo como es ahora, sino que estaba fundamentalmente en la cabeza, y con este órgano de sensación ellos medían la temperatura y se alejaban de las zonas calientes. No tenían ojos, tenían una manchita en el lugar donde estaban los ojos, por donde percibían un poco de la luz, que era escasa porque en esa época todo era niebla, todo era oscuro, y no veían, ellos no lograron ver. O sea, quienes alcanzaron la visión fue en la última parte de la Lemuria, la visión como la tenemos hoy. Sí, algunos lemures pudieron desarrollar la vista con sus deficiencias, ¿no? Pero ya la vista como la conocemos hoy fue al final de la época Atlante. Primero fueron creados hermafroditas y a esa humanidad se le llamó Adán. O sea, el primer hombre que fue creado era hermafrodita y se llamó Adán. Luego, a mediados de la época lemúrica, se separaron en sexos. Y primero surgió el sexo femenino interior. Y a esa humanidad se le llamó Eva. O sea, fíjense que Adán es la humanidad, no es un hombre, es la humanidad creada, que era hermafrodita. Después, cuando se separan los sexos, primero viene el sexo femenino, que es interior. Y luego vino el sexo masculino, que es el exterior. Y procrearon de una forma inocente, basados en ambas polaridades. O sea, la procreación ya se necesitó el concurso de dos seres que en los primeros tiempos eran guiados por los ángeles hacia los templos para tener relaciones obligatorias prácticamente, porque no estaba desarrollado todavía el sistema nervioso como está hoy, donde ya el sexo se convirtió en un acto placentero, precisamente para evitar que la humanidad se extinguiera, porque si fuera doloroso era más difícil de tener hijos. Esto que están viendo aquí es una representación pictórica que nada que ver con la realidad. Los lemures, no sé ni cómo serían los templos en aquella época, me imagino que serían agujeros en cuevas. No tengo la más mínima idea de cómo eran los templos en aquella época, pero es para que tengan una idea. Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Narra la historia del séptimo día, donde Dios terminó la creación y descansó. En realidad estaban creados los 4 reinos: mineral primero, vegetal, animal y humano. Y todo comenzó, dirigido por las leyes de la naturaleza, basados en las leyes de selección natural. Los 4 reinos evolucionaron hasta el día de hoy, siendo muy diferente a los ancestros, a los primeros ancestros. Esto es una representación también del paraíso terrenal, que nada que ver con la realidad, porque Adán y Eva no eran como seres humanos como nosotros ahora, eran lemures. En realidad, este reposo es una alegoría a los espacios de reposo entre períodos, globos y revoluciones, donde se amalgama la quintesencia del evento que antecede. Fíjense bien que Heindel acostumbra a llamar a estos periodos de reposo caos, que es cuando se termina un periodo y va a comenzar otro, hay un caos. Cuando se termina una revolución y va a comenzar otra, hay un espacio de reposo.
donde se amalgama la quintesencia de esa revolución terminada, igual que de globo a globo, igual que de época a época. Cada vez que se termina una época hay un periodo de reposo y se hace una recapitulación. Esto es precisamente el séptimo día famoso de Dios, donde descansó. Supuestamente no se descansa. Esos periodos, aunque son de reposo, hay bastante actividad en ellos. Y los días mencionados de Génesis no son de 24 horas como los conocemos, sino que son de miles y miles de años, y son 7, como son los periodos, como son las revoluciones, como son los globos y como son las épocas. Fíjense que en el caso de Dios, hizo a la tierra en 7 días. Qué casualidad que 7 son los globos, 7 son las épocas, 7 son los periodos, y ese número siempre está presente. Por lo tanto, las enseñanzas rosacruces tienen mucho que ver con todo lo expresado en este libro, sobre todo el Génesis. Génesis capítulo 2, del 4 al 25. Narra la misma historia, pero donde se crea al hombre primero. Fíjense qué contradicción. Primero se hace una narración donde el hombre es el último. Sin embargo, aquí en el Génesis, el capítulo 2, del 4 al 25, es al revés. Aparentemente existe una contradicción en las dos narraciones y no hay forma de conciliarla. En realidad, no existe ninguna contradicción. En ambos relatos, el primero se refiere a la creación de la forma, donde intervino Jehová con las 7 jerarquías inferiores que actualmente están trabajando con nosotros, y hace referencia solamente al período terrestre. Fíjense, recuerden que en el período terrestre hay solamente 7 jerarquías que están trabajando. Las de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer y Leo pasaron a la liberación. Trabajaron con nosotros anteriormente, pero solo quedaron 7 que están trabajando al comienzo del período terrestre. Y esto es la creación de la forma, donde el hombre fue el último en crearse. Y el segundo se refiere a los 7 periodos donde participan las 12 jerarquías, y el hombre es creado primero en el periodo de Saturno, y todo ocurre en sentido inverso. Periodo de Saturno se crea el hombre, periodo solar los animales, periodo lunar los vegetales, y periodo terrestre el mineral, o sea, el planeta que constituye el reino mineral. Y son dos historias totalmente diferentes, pero que concuerdan si lo analizamos desde el punto de vista de oleada de vida o desde el punto de vista de la forma. Génesis capítulo 3, del 1 al 24, narra la historia del pecado original. Aquí comienza la caída del hombre, la prueba de la desobediencia. Esto es precisamente producido por el hecho del desarrollo del cerebro que produjo la independencia total, que a diferencia de los animales que solamente realizan el acto sexual en las épocas de celo para la propagación de la especie, el hombre utiliza la fuerza creadora por placer. Esto hizo que el hombre cayera, o sea, se llama la caída del hombre, en la famosa manzana que Eva arrancó de la mata y se la dio a comer a Adán. Para nada que ver esta imagen, no tiene nada que ver con el Adán y Eva de aquella época que eran lemures. Los lemures no tenían ojos, tenían 2 especies de manchitas o puntos sensibles que eran afectados por la luz solar que atravesaba confusa y vagamente la atmósfera de fuego de la antigua Lemuria.
pero hasta casi al final de la época Atlante no tuvieron la vista tal como hoy la conocemos. De aquí la expresión, sus ojos fueron abiertos al mundo. Vamos a ver esto con más detalle. Como la Biblia dice, se vieron a sí mismos, sus ojos fueron abiertos y ellos vieron que estaban desnudos. Estos pioneros que fueron iniciados en el misterio del cuerpo físico comenzaron a decir a los demás, tenemos un cuerpo. ¿Quiénes fueron estos? Fueron los primeros, los pioneros, los primeros, los más adelantados, que a través de los señores de Mercurio recibieron las iniciaciones. Y al recibir estas iniciaciones, desarrollaron el cuerpo denso el cuerpo físico denso mucho más rápido y abrieron los ojos. Esto fue un grupo. Al principio, por supuesto, fueron muy pocos los que lo creían. O sea, ellos se encargaban de decirle que tenían un cuerpo denso, que vivían en un planeta sólido, pero gradualmente un gran número de ellos llegaron a ser iniciados en el misterio del cuerpo. Ellos recibieron su visión física y vieron algo que no era patente a sus hermanos. O sea, los otros tenían la visión mediunímica y veían a las jerarquías creadoras y veían a los mundos superiores, pero no concebían el mundo en que estaban. Esa zona, la región química, no la podían ver. Y como no tenían el tacto tan desarrollado tampoco, pues no tenían eso. A medida que estos iniciados en los misterios del cuerpo precisamente fueron desarrollándose, pues fueron contándole a los demás que estaban en un planeta, que estaban en un mundo denso, que era así, le explicaban cómo era. Y vieron algo que no era patente a sus hermanos. Finalmente, el total de la humanidad se desarrolló los sentidos físicos y se volvieron capaces de conocer el mundo material en el que ahora vivimos. O sea, se hicieron conscientes de este mundo en que vivimos. Se introdujeron en la materia. Cuando sus ojos fueron abiertos y su conciencia fue dirigida hacia afuera, anteriormente era dirigida hacia los mundos superiores. Ahora se dirigió hacia afuera a los hechos del mundo físico. Se alteraron esas condiciones. La propagación ya no fue dirigida por los ángeles, sino por el hombre, quien ignoraba la operación de las fuerzas solares y lunares. ¿Por qué solares y lunares? La luna tiene que ver con la fecundación y el sol con la vida. Estas dos fuerzas son las que generan un nuevo ser a través de ellos. Y también abusó de la función sexual empleándola para gratificar sus sentidos, siendo el resultado de todo esto que el dolor acompañó el proceso de la gestación y nacimiento. O sea, surgieron las enfermedades, surgió el dolor en el parto y una serie de cosas que hemos venido sufriendo desde la caída del hombre hasta la actualidad. Entonces su conciencia se localizó en el mundo físico. Si bien todas las cosas no se le aparecieron con nitidez hasta la última parte de la época Atlante, solo entonces comenzó a conocer la muerte, debido a la solución de continuidad que se producía en su conciencia cuando pasaba a los mundos superiores después de morir y cuando retrocedía al mundo físico para renacer. Al principio los lemures no eran conscientes de esto. Ellos inclusive no eran tan conscientes ni de su vehículo denso, que a veces lo dejaban y seguían y ni cuenta se daban, hasta que ya comenzaron a darse cuenta de esto y comenzaron a darse cuenta de que morían y volvían a renacer. Cuando ya empezaron, esto fue ya a partir de que se les dio la mente, que ya podían razonar un poco, de diferencia de los animales, pero todavía el mundo físico no era como lo vemos hoy en la actualidad. Era prácticamente, se veía no con nitidez. Era como ver un resplandor, una luz, así.
La apertura de sus ojos se efectuó de la siguiente manera. Recordaremos que cuando se separaban los sexos, el macho se convirtió en una expresión de la voluntad, que es una parte de la doble fuerza anímica del alma, expresando la hembra por su parte la imaginación. Cuando se separan los sexos, para construir el cerebro y la laringe, cerebro para poder pensar y estar consciente de este mundo en que estábamos, y la laringe para podernos comunicar, se dividió esa fuerza sexual y al hombre se le dio la voluntad y a la mujer la imaginación. Si la mujer no fuera imaginativa, no podía construir el nuevo cuerpo en su matriz. Y los espermatozoides no serían tampoco la concentración de la voluntad humana, no pudiéndose por lo tanto realizar la impregnación y comenzar la germinación, la que resulta de la continuada segmentación del óvulo. O sea, está expresada la imaginación en la mujer construir un ser dentro de sí y la voluntad de los espermatozoides en tratar de llegar y alcanzar el óvulo para fecundarlo. Y hasta aquí la primera parte de Génesis, que como les dije, continuaremos con la segunda parte el último viernes del mes de junio. Y pasamos a las preguntas. Armando. Sí, gracias Marco. Excelente exposición que da muchísima luz, arroja muchísima luz en detalle de esta parte del Génesis que, claro, está tan sucintamente expuesta en la Biblia, porque de otra forma puede ser cuando se hizo la Biblia, en que la humanidad era totalmente ignorante y analfabeta. Entonces, ese tipo de mitología que se expresa allí con esa explicación esotérica subyacente, solo tiene un sentido cuando se explica de esta manera así. Y qué bueno, porque de pronto ya cualquier persona que vea una conferencia como esta y pueda asimilar todo el conocimiento que se ha puesto aquí en conjunción con la misma literatura bíblica, pues tiene una herramienta tremenda para poder expresar y explicar a las personas que no tienen o no han tenido la oportunidad de conocer las enseñanzas Rosacruces, de poder, perdón, entender mucho más claramente de qué se trata precisamente esta parte de la Biblia que a ojos vistas, a simple vista, pues es algo mitológico porque un universo no se puede crear en 7 días, como tú dijiste perfectamente, son millones, miles de millones de años, pero está resumido de esa manera para darle una explicación sencilla a una humanidad sencilla que fue para quien se hizo estos temas. Gracias, Marco. Tremendo trabajo. Excelente. Felicitaciones. Gracias, Armando. Alberto Martínez. Buenas noches. Buenas noches. Tengo consultitas. Bueno, linda exposición del libro de Génesis. No, pero bueno, una parte, ¿verdad? Eh, la primera consulta es las razas, las razas humanas. ¿A qué época corresponde la Atlante o después del Atlante? Esa es mi primera consulta. Bueno, vamos a contestarla. Las razas surgen con la raza lemúrica. O sea, la primera raza que se establece en la humanidad fue la raza lemúrica. Se llama raza porque ya éramos sólidos y ya teníamos forma sólida de la región propia de la región química. Los hombres polares, Pero era como, perdón que te interrumpa ahí, pero sí, era como una sola raza, digamos, no como ahora que una. hay varias razas. Los lemures Varias eran razas. una sola raza, eran muy parecidos, muy parecidos.
No había tanta diferenciación como hay ahora. Posterior, pero eso, o sea, las razas comienzan en la época lemúrica, ya cuando se crea al hombre. O sea, Adán era un lemur. Por lo tanto, en la creación de Adán ya comienza la raza. Ahora, ¿qué pasa? Que después viene la época Atlante, que ya empiezan a diferenciarse los linajes. Eso lo vamos a ver próximamente cuando surgen los hijos que surgen de Adán y Eva, que son todas las demás razas que vinieron después, y los linajes. Surge Caín, que es del linaje de Caín, precisamente de los desarrolladores del mundo, y surge Abel, que posteriormente Caín mata a Abel, y después viene Set, que es la parte de los místicos. Caín son los ocultistas y Set son los místicos. Y así sucesivamente, después viene el diluvio y todas esas cosas que lo vamos a ver con posterioridad. Pero las razas comienzan en la época lemúrica. Bueno, ahora la segunda consulta. Bueno, en el origen de los tiempos, digamos, bueno, el hombre era hermafrodita, como bien explicaste. Ahora, la separación de los sexos, eso tiene que ver en la parte de la Biblia que narra que de la costilla de Adán, es decir, debajo de la costilla en realidad. Ahí ocurre esa separación y bueno, ¿qué implica para la filosofía Rosacruz esa separación de los sexos? Si eso tiene que ver con el tema del pecado original, el tema de la desobediencia, o eso fue antes o después. No, la separación de los sexos fue antes del pecado original. O sea, cuando se separan los sexos, primero Adán, que era hermafrodita, después se separan los sexos y primero surge Eva, la mujer. La mujer surge primero que el macho, o sea, la hembra surge primero que el macho. Pero Adán se le llamó a la humanidad primitiva. Por eso Adán viene primero, o sea, los que eran hermafroditas. Surge Eva y siguen reproduciéndose por espora. O sea, primeramente en la época polar se dividían en dos iguales. Después, posteriormente, en la misma época polar, empezaron a reproducirse y salía uno más pequeño del otro. Así eran los lemures. De un lemur salía un lemurcito que después crecía. Cuando se les dio el cuerpo vital a los polares, pues entonces nacían chiquiticos y crecían porque ya tenían cuerpo vital. Los lemures ya tenían cuerpo de deseo, pero al principio eran hermafroditos. Entonces se separan los sexos y primero viene Eva. Cuando se separan, entonces ya para procrear no es por espora. Al principio, sí, mientras que estaban las mujeres solas y los hermafroditos juntos ahí, sí todavía se reproducían por espora. Cuando se crea el primer hombre, ya con el órgano generador externo, pues entonces empiezan a tener relaciones entre dos que al principio eran dirigidas por los ángeles, de una forma pura para crear cuerpos puros. Perdón. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento que ya está el hombre y la mujer, que ya tienen que tener relaciones, aparecen los luciferes, que es la famosa serpiente, que entra por la columna vertebral. Recuerden que los luciferes eran ángeles rezagados que no tenían cuerpo denso, ni tenían cerebro para adquirir conocimiento. El conocimiento de los ángeles lo recibieron como un don, pero ellos no pudieron obtenerlo porque eran rezagados. Entonces, para obtener conocimiento tenían que entrar por la columna vertebral del hombre y llegar al cerebro. Y esa es la famosa serpiente. Llegaron al cerebro de la mujer y produjeron el famoso pecado original, que los católicos dicen que fue la desobediencia de comerse la manzana. Pero nosotros, los estudiantes de Rosacruces, sabemos que es el acto generador a destiempo, en cualquier momento. Y entonces empezaron a producirse cuerpos defectuosos. Defectuosos en el sentido que ya no voy a la pureza que había antes. Ya cuando se introduce el mal en el hombre, cuando los luciferes penetran, pues entonces ya empieza la ley de causa y efecto a funcionar, y los nuevos cuerpos ya tenían
karma generado o causas generadas. Y eso hace, fíjense, aparentemente yo estoy narrando esto en 10 minutos y esto ocurrió en miles y miles y miles de años. Eso no fue de un día para otro. El pecado original no fue que ahora una Eva arrancó una manzana y se la dio a comer a Adán. No, no es así. El pecado original fue miles y miles de años de evolución y entonces, producto de eso, el parto fue con dolor, vinieron las enfermedades porque se empezó a violar. El plan no era ese. El plan era que nosotros fuéramos puros, fuéramos como Abel, que pastoreábamos las ovejas y vivíamos en el paraíso y estábamos todos tranquilos, pero ese no fue lo que siguió el hombre. Llegaron los luciferes, que ellos, que supuestamente son los malos de la película, pero no es tan así, porque aceleraron el proceso de desarrollar el mundo material con su entrada. Entonces, eso hizo que el plan se desviara del curso original. Y por ende, tuvo que venir después el Cristo a enderezar de nuevo la cosa que nosotros nos desviamos. Aceleramos el proceso porque si hubiera sido como estaba concebido, hubiera sido mucho más lenta la evolución. Pero al entrar los luciferes, que ellos lo que querían, pobrecitos, era empatarse con los ángeles en las lunas. Y la única forma que vieron era tratar de entrar a través del hombre, adquirir ese conocimiento, tener las experiencias a través de las pasiones. Fíjense que los luciferes están en su periodo de Júpiter ahora. O sea, ellos ya pasaron el periodo de humano, que fue el lunar, y ya ellos subieron al mundo del deseo. Por eso están en Marte, que es el planeta de la pasión y los deseos. Y entonces a través de esas influencias marcianas, ¿no? A través de los deseos es que nos impelen a nosotros a hacer todo lo que hacemos. Y ellos van evolucionando para tratar de empatarse con los ángeles normales. Ahora, ¿qué hubiera pasado si, digamos, el hombre en doble comillas no desobedeciera, digamos, no comiera la manzana y respetara, digamos, la reproducción solamente guiada por los ángeles? O sea, ¿cómo hubiera sido la evolución humana? Muy lenta, porque imagínate que para adquirir la conciencia del mundo material, para adquirirla, se necesitó de los luciferes para poder desarrollar el mundo material al nivel que está el desarrollo hoy en día. Que mira, tú estás en Paraguay y yo estoy aquí en Miami, nos estamos viendo, estamos conversando como si estuviéramos uno al lado del otro. Y esto hizo que esa conquista del mundo material, todos se pusieran a conquistar el mundo material y se desarrolló, el hombre evolucionó, porque no es menos cierto que las razas sucedieron, las épocas sucedieron y tuvo que venir el Cristo para enseñarnos el camino que todavía no hemos cogido, que todavía estamos muy lejos de coger, pero ya se sabe y ya hay personas que ya están respondiendo por lo menos a las influencias del Cristo. Ya hay personas que están pensando en estas cosas. No, quizás no actúen, porque todavía respondemos a Jehová, la separatividad, el egoísmo y todas esas cosas. Pero ya hay personas que son altruistas, que tienen otras ideas. Ya el Cristo está naciendo en los corazones de personas. Y eso es lo importante, porque ahora con el Cristo enderezamos el camino de nuevo y ya estamos en el arco ascendente del periodo terrestre. O sea, ya estamos subiendo a la mitad de la época atlante, cuando se le dio la mente, fue el nadir de la materialidad, y ahora estamos tratando de evolucionar espiritualmente para recibir, para despedir al Cristo, pobrecito, sacarlo de la prisión que está, hacernos nosotros cargo del planeta y que nos entregue la religión del Padre, que es el futuro. Ahora, así como yo entiendo, y esta ya es mi última intervención, la separación de los sexos, yo siempre creía que, bueno, separar a Adán y Eva, ¿verdad? Los sexos de la costilla de Adán, como dice la Biblia, de la costilla de Adán nació Eva, pero ahora
tengo entendido que es separar Eva digamos, del hombre o del ser hermafrodita, que era hombre. A eso se refiere entonces la separación de los sexos, de acuerdo a la filosofía Sí, de Rosa Cruz. sí. Además, Hendel plantea que hay una traducción mala en cuanto a la costilla, que dice Hendel que es el costado. O sea, costado quiere decir la mitad de la fuerza generadora. O sea, se le quitó la mitad de la fuerza generadora y se separaron los sexos. No es propiamente la costilla, porque si no tuviéramos los hombres tuviéramos una costilla menos que las mujeres, y no es así. Gracias. Susana, Buenas noches. Marco, bueno, primero darte las gracias. No pude oír la conferencia completa, pero lo que sé que está bien buena, lo que pude oír, muchas gracias por ella. Pero quería hacerte una pregunta que a lo mejor se va un poquitico del tema. Pero tú nos hablas, bueno, viene gente nos explica lo que es la separación de los sexos y por qué sucede todo eso. Pero en los animales también hay separación de sexos. Y en los animales no hay nivel de conciencia alguno. Tienen cerebro, tienen laringe, aunque no la usan igual que nosotros, pero sí tienen laringe, hasta tienen cuerdas vocales. Los animales emiten sonidos. Entonces, ¿por qué es eso? Y además paren con dolor también. bueno, eso de que paren con dolor es relativo. Es Sobre todo los relativo. mamíferos, los vemos, los que paren, los que paren. No, yo sé, pero bueno, acuérdate que los animales tienen sentido, o sea, sienten. Y tú le das hieres a un animal y él chilla, porque tiene dolor. Los animales que más se ve eso son los animales domésticos, los que paren, o sea, los que están más cerca del hombre, las vacas, los caballos y los perros y eso. Pero normalmente los animales en la selva paren así, lo sueltan como si nada. ¿Y qué pasa con los animales? Les tocó ser animales en la región química. Y entonces la región química está asociada a la materialidad. Y para comunicarse entre ellos necesitan una laringe, que no es vertical, pero producen sonido y pueden avisarse cuando hay un peligro. Y eso hace que ese desarrollo de los animales en este periodo, cuando ellos lleguen al periodo de Júpiter, que van a ser humanos, van a ser muy superiores a nosotros porque ya tuvieron una experiencia previa de separación de sexo y de cerebro y de laringe, aunque no lo puedan utilizar inteligentemente, entre comillas, porque hay cuerpos que a mí me dejan frío de lo que hacen. Y hay perros que son extraordinariamente, pero ellos están ya alcanzando una cierta individualidad producto del contacto con nosotros. Nosotros estamos trabajando, fíjense que nosotros no somos la vanguardia de la humanidad. Nosotros estamos ahí más o menos, medio retrasaditos. Y estamos trabajando con los animales, fundamentalmente. Entonces, con las mascotas, cuando tú le das amor, tú le das cariño, esa mascota aprende y logra una cierta individualidad que se separa del espíritu grupo. Así lo dice más gente. Entonces, yo pienso que producto del nadir de la materialidad, los animales tuvieron esta ventaja con nosotros. Inclusive las plantas van a ser superiores en el periodo de Venus a nosotros y a los animales, porque ya tuvieron también órganos femeninos y órganos masculinos. Son hermafroditas las plantas, ¿no? Pero en la parte química es necesario ese proceso para la reproducción. Gracias.
¿No hay preguntas? Alberto, cortamos la grabación, Perfecto, que perfecto. llevamos 1 hora. Sí, 1 hora. Déjame proyectar la oración del estudiante. Per- Permiso. Y ahora un muchachito que por favor nos haga el favor de leer la plegaria. Yo puedo. Adelante. Plegaria para el estudiante Rosacruz. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Que así Que así sea. Así Que sea. así sea. Sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que Que así así sea. sea. Que así Así sea. sea. Así sea.